Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos de nuevo en una cápsula de entrevista en esto que ya se ha hecho una tradición en tanto para el programa Estudio Europeo como para mi propio canal de YouTube, de conversar con distintos especialistas en distintas áreas, pero siempre vinculado a lo internacional. Hoy día tengo el placer de conversar y discutir algunos temas con un gran amigo tuitero con el cual hemos formado dupla este año y ha sido una de las cosas buenas de la pandemia, porque hemos organizado seminarios que han tenido mucho éxito en el tema relaciones internacionales, y que es el doctor Bernabé Malacalza desde Argentina, a quien le doy la más cordial bienvenida y te agradezco, Bernabé, el querer conversar conmigo, con quienes nos escuchan sobre temas internacionales. Hola Paulina, un gustazo estar acá otra vez compartiendo con vos. Bernabé, quisiera preguntarte, porque estas cápsulas generalmente son vistas por estudiantes de pregrado, de distintas carreras, pero que en común tienen el interés por lo internacional. Siempre a quienes entrevisto les pregunto de inicio, ¿cuál fue tu motivación? ¿Por qué llegaste a lo internacional? ¿Por qué te dedicas a las relaciones internacionales? ¿Cuál fue tu camino? Sí, me hace viajar un poco a mi infancia, lejos, ¿eh? Cuando ya empecé a leer, eh, en parte es culpa de mi padre, ¿no? Porque mi padre me daba el diario a los 4 años ya, eh, y yo aprendí a leer el diario leyendo de la parte de política nacional y de política internacional. Me sabía el nombre de los ministros del gabinete a los 5 o 6 años ya. Y así aprendí a leer, y bueno, y ahí la curiosidad era, y la parte internacional siempre me atrapó. Y la otra cuestión que también me inculcó mi padre fueron los viajes. Viajar, pero viajar no como turista, sino eh, como un viajante, como vivir el lugar, internarse en la cultura, conocer gente, entrar a las casas. Eso a mí me generó creo que las dos cosas que son clave, o para mí son clave, que es curiosidad y mucha pasión por conocer, Y desde ¿sí? el punto de Conocer vista culturas. académico, ¿cuál ha sido tu carrera? ¿Cómo? Desde el punto de vista académico, ¿cuál ha sido tu carrera? ¿Cómo lograste esas dos motivaciones finalmente concretarlas en lo que haces hoy día? Bueno, yo decidí estudiar Ciencia Política y Relaciones Internacionales porque me apasionaba el plan de estudio. Me parecía que ya era un viaje en sí, ¿no? En la carrera ya era un viaje. Y a medida que fui avanzando en la carrera, me apasioné cada vez más. Y bueno, después no es que elegí ser académico, docente, se fue dando. Incluso yo estaba en el grado y un profesor me invitó a dar una clase, siendo yo estudiante. Y la clase salió fantástica y me invitó a la siguiente. Y yo creo que a la siguiente también, y ya era un abuso, creo, pero terminé dando la clase yo. Y ahí ya, inmediatamente cuando me egresé, ya era docente sin buscarlo. O sea, ya era docente y bueno, de ahí me apasioné, y cada vez, eh, por la investigación. O sea, eso fue creciendo a medida que la docencia también fue tomando más práctica y la investigación me apasiona. Ahora ya entremos a temas de conversación, a nuestro tema de conversación hoy día, y quiero que conversemos en esta oportunidad sobre el multilateralismo. Se ha dicho mucho que con esta pandemia se han reforzado ciertas tendencias y dentro de esa era esta crisis del multilateralismo. Primero, ¿tú crees que el multilateralismo está en crisis? Y si lo crees, ¿cuáles crees tú que son las causas por las cuales se llegó a esta situación? Sí, muy buena pregunta. ¿Crees que está en crisis el multilateralismo? ¿Hay alguna duda de eso? Con lo que estamos viviendo realmente no queda ninguna duda. Eh, eh, Vargas Llosa se preguntaba, creo que en conversaciones de la catedral se preguntaba, ¿cuándo se jodió el Perú? Esa es la gran pregunta.
¿cuándo se jodió el multilateralismo? ¿Cómo? ¿Cuándo y cómo? ¿No? Más que crisis es un desplome lo que estamos hoy observando con la pandemia. Esa parálisis, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el G20, ¿no? La desgobernanza, para decirlo una palabra técnica. ¿Cuándo se jorobó esto? Creo que hay 3 Ds que explican. Descrédito, desacuerdo y déficit, que aluden esas 3D a diferentes crisis. Son crisis dentro de crisis, ¿no? La primera, la de descrédito, es la crisis de legitimidad, ¿sí? Que está en la base de esto, ¿no? Un orden internacional que se resquebraja, como el que conocíamos después de la Segunda Guerra Mundial, que generó, digamos, la arquitectura internacional sobre la que se basó el sistema de Naciones Unidas, con Estados Unidos y la Unión Soviética triunfantes, y el sistema de Naciones Unidas consolidó esa coalición de vencedores en el Consejo de Seguridad, ¿no? Pero bueno, ese sistema en crisis de legitimidad, el propio constructor, Estados Unidos, poniendo en tela de juicio, cuestionando, autodestruyendo esas bases, hoy es el claro ejemplo de esta crisis de legitimidad. Un orden que fue pensado, un multilateralismo, que es coordinación entre Estados, en instituciones y espacios, que fue pensado para otro orden. Un orden que se resquebraja, pero uno nuevo que no termina de nacer. Y las otras dos, Paulina, desacuerdo y déficit. Desacuerdo pasa por la gran polarización. En la crisis, que sería una crisis de hegemonía, como decía Robert Cox, también José Antonio Sanahúja, esta crisis de hegemonía de que plantea, digamos, se plantea a partir de un Estados Unidos en declive y una China que asciende. Ninguna de las dos potencias logra sobreponerse sobre otra. Estamos en un orden en transición, para usar el concepto gramsciano, ¿no? Donde no hay hegemonía en construcción hoy, hay una gran crisis. La gran pregunta acá es ese que se traslada en desacuerdo, si eso puede llevar a un conflicto, ¿sí? A una guerra. Los teóricos de relaciones internacionales, los realistas, por ejemplo, Mearsheimer o Graham Allison, plantean que están destinadas a la guerra estas potencias, que hemos visto a lo largo de la historia alrededor de 16 transiciones hegemónicas, ¿sí? Potencias que bajaban y otras que subían. La primera de ellas fue Esparta bajando, en declive, Atenas subiendo, terminó la guerra del Peloponeso. Bueno, de esas 16, 12 terminaron en guerra y 4 fueron pacíficas. Las últimas 2 transiciones en Guerra Fría y posguerra fría tiene a Estados Unidos como protagonista, pero Estados Unidos en ascenso. En esta es la primera vez que Estados Unidos desciende. La gran pregunta es, ¿qué pasará? Soy de la postura de que puede haber algún conflicto más bien anclado en alguna región geográfica, pero no veo un panorama desolador en ese sentido, por la gran interdependencia que hay entre las potencias económicas, y por otra parte, porque por lo menos China no ha mostrado una intención, más allá del incremento de los gastos de defensa, de desatar un conflicto directo con los Estados Unidos, por lo menos hasta el momento. Y la última es el déficit, de la crisis institucional. De esto sabes mucho. Cuando analizás, ¿no, Paulina, los multilateralismos, tanto mundial como regional, el de la Unión Europea también, este déficit institucional que tiene que ver con falta de un mandato claro para los organismos. Por ejemplo, la pandemia, eso te trasluce, la Organización Mundial de Salud sin una clara autoridad sanitaria, más allá del manejo de la información simplemente, y falta de recursos, ¿no? También falta de recursos. Y todo eso genera un crisis y crisis, las 3 crisis. Ahora, dentro de lo que estás planteando,
Eh, Hay autores que hablan de una nueva guerra fría, eh, algunos incluso plantean que frente a esta nueva guerra fría, eh, el resto de los países tendríamos que buscar una suerte de, y así algunos autores lo han utilizado como concepto, un no alineamiento activo, o también como lo he escuchado también aquí en una entrevista que le hice a la embajadora, ex embajadora de la Unión Europea en Chile, y ella me decía, no, no hablar de no alineamiento activo, hablar de alineamiento activo, alineamiento positivo, en el sentido de aquellos que nos encontramos en el medio entre Estados Unidos y China, que al mismo tiempo dependemos de Estados Unidos y China, como nos pasa mucho, sobre todo los países en América Latina, pero Europa también. Eh, Primero, la primera pregunta, ¿crees que de verdad estamos en un escenario de guerra fría? Y si no crees que estamos en un escenario de guerra fría, eh, ¿sigues más la tesis de, por ejemplo, Joseph Nye, que plantea esto de la rivalidad cooperativa, que algo tú ya planteabas en el sentido que, bueno, están tan interdependientes que difícilmente estén avisorando un escenario de guerra, a menos que, el mismo Nye lo plantea como una excepción, ya hablas de Mearsheimer, que lo plantea más como un escenario inevitable, que en el cual incluso por accidente pudiera llegarse a un conflicto? Muy buena pregunta, Paulina. Yo creo que hay que separar dos planos de análisis. Uno es lo que se observa y otro es lo que se nombra, lo que se dice en los discursos, ¿no? En lo que se observa, claramente no hay Guerra Fría, ¿sí? Es otro contexto histórico, otro contexto internacional, ¿sí? Por un lado, podemos decir que hay polarización en el sentido del poder material, porque si vamos al plano económico, creo que hay que ver tres capas, ¿no? Política, económica y tecnológica. ¿Sí? Si vamos al plano económico, Estados Unidos y China hoy representan el 40% del Producto Bruto Interno Mundial. O sea, claramente son preponderantes. Estados Unidos en el plano militar sigue siendo la potencia por lejos dominante. Y en el plano tecnológico, estas dos potencias poseen un 90% de las patentes en tecnologías disruptivas, de tecnología de la cuarta revolución industrial. O sea, hay una gran concentración. Esto está claro, ¿sí? Pero también hay una gran interdependencia, como recién mencionaba, ¿no? Si comparamos los periodos, o sea, la Guerra Fría con este periodo actual, la Unión Soviética y Estados Unidos no tenían un volumen comercial importante. De hecho, en los mejores tiempos, hacia 1979, de comercio bilateral, no superaba los 4.000 millones. Hoy estamos hablando de guerra comercial, guerra tecnológica, en ese sentido, batalla, porque Estados Unidos y China son claramente interdependientes en inversiones, en comercio, y también además los chinos son principales acreedores de los Estados Unidos en bonos del tesoro. Eso es lo que se observa. Claramente es difícil que eso se desmantele, si hay empresas, hay otros actores además de los gobiernos que están ahí claramente con intereses en juego. Pero por otro lado, lo que se nombra. Hace muy poco un discurso de Mike Pompeo en la biblioteca Richard Nixon de California despertó mucha preocupación, porque lo que plantean y que se está planteando claramente, sobre todo el grupo halcón de los Estados Unidos, los halcones, los más radicales, más ideologizados dentro del gobierno Trump, una batalla con el PC chino, con el Partido Comunista. Es decir, ellos o el mundo libre. Es decir, como plantearlo como una amenaza, como si fuera la época del comunismo soviético, pero ahora el PC chino, la gran amenaza. O sea, planteando una batalla ideológica, ¿sí? Que es bastante similar a la de la Guerra Fría. ¿En qué sentido? Si recordamos, la doctrina Truman planteaba dos mundos. No era el mundo capitalista versus el comunista, era el mundo de la democracia versus el autoritarismo. Ese era el mundo que planteaba un mundo binario, ¿no? De la doctrina Truman. Y esto que plantea Pompeo y otros en la Casa Blanca es exactamente similar. Es una batalla ideológica de dos polos entre autoritarismo,
Vigilancia, lo de 5G entra ahí, control de la información del lado chino, y mundo libre, o sea, buenos y malos. Cierto que esto parece una película de Hollywood, pero sabemos que la realidad no es así. Sin embargo, ojo con lo que se nombra. Si nombramos esto y si eso polariza en la región, podemos ir a una situación polarizante desde el punto de vista de conformación de bandos. Y esto es muy peligroso para la región, y lo que la región, si es que existe, podemos hablar de región hoy, con tan divididos que estamos, los países y ese vacío de liderazgo que hay en Sudamérica, si podemos generar estrategias de concertación regional para evitar esto, o sea, evitar una polarización incluso dentro de nuestras sociedades, donde tengamos grupos aliados a Estados Unidos y grupos aliados a China, se polarice la contienda política, bueno, todos esos escenarios que hoy no están, pero que son plausibles, hay que tomarlos en cuenta. Ahora, dentro de lo que uno puede observar y de lo que se nombra al mismo tiempo, y entrando ya directamente a América Latina, y al primer nivel del cual tú hablabas, que era el nivel político, en esta rivalidad Estados Unidos-China. Sabemos que Estados Unidos en el último tiempo le ha ido dejando mucho espacio a China, que China ha sabido ir llenando, y ha ido llenando con el soft power, o sea, no es con invasión, no es con militarización de zonas, sino que ha sido a través de crédito, de inversiones, o sea, Estados Unidos deja de pagar a la Organización Mundial de la Salud y China aumenta su contribución. China está en muchas operaciones de paz de Naciones Unidas dirigiendo justamente estas operaciones, y así sucesivamente vamos encontrando como China, las inversiones chinas en África han aumentado muchísimo en el último tiempo, y también en América Latina. Entonces, vamos viendo, incluso yo lo he observado aquí a nivel subestatal, cómo los chinos están ingresando, y no solamente a nivel estatal, sino que a nivel subestatal, con los municipios, con los gobiernos regionales, a través de cooperación, cursos de chino mandarín, inversiones, etc. Entonces nos encontramos con un escenario en el cual efectivamente en América Latina hay hoy día ha entrado China por distintos niveles a América Latina, pero también siempre nosotros dependiendo mucho también de Estados Unidos. Y en lo que se observa, hoy día la elección del BID nos está poniendo a prueba justamente a los países las presiones de Estados Unidos de elegir a un presidente que es estadounidense y que rompe la tradición del BID, y que además con un perfil que es muy polémico. Y esto nos ha llevado a una América Latina que se ha dividido nuevamente, tal como tú lo señalas, lamentablemente una nueva fragmentación en América Latina, pero además pensando en por qué Trump quiere hoy día tener el BID, por qué quiere la presidencia. Es para contrarrestar justamente estos préstamos, créditos, etcétera, que los chinos están dando y seguramente seguirán aumentando. ¿Qué crees tú respecto a ese escenario de enfrentamiento y en el cual nosotros nos encontramos dentro de un dilema, y que además ha salido tan mal las negociaciones dentro de los latinoamericanos para poder finalmente defender una presidencia latinoamericana en el principal banco al cual nosotros recurrimos y que lo vamos a necesitar muchísimo más en tiempo de pospandemia? Muy bien, muy buena pregunta, Paulina. Creo que tenemos título para el próximo seminario. Es Divididos y Dependientes. Divididos con B larga, divididos. Sí, así. Tú eres el que le Haciendo, pone los títulos a los seminarios, tú eres el del ingenio. claro, haciendo alusión a esto del BID, que nos presenta un panorama de mayor división, como dice el dicho, la expresión divide y reinarás, ¿no? Divididos y dominados, pero diría también divididos y dependientes, porque nos muestra Y más pobres y además más pobres, con más esto de la pobres, pandemia. y más pobres, más desiguales. Fundamentalmente nos marca las dos caras de esto, que son dos caras claramente que son negativas para la región,
la división que genera la avanzada de Trump, es decir, es un cambio en la estrategia de Estados Unidos para el hemisferio. Claramente Estados Unidos decide salir del rezago en materia de penetración económica frente a los chinos, en la que estaba, decide apalancar a su sector privado con la estrategia de América Crece primero, 2019, de la que Claver fue uno de los ideólogos, ¿sí? Recordemos eso, Marco Rubio, Claver, Pompeo, toda el ala esta radical que estoy diciendo recién, que nombra Guerra Fría, ¿sí? Que son peligrosas esas narrativas. Y por un lado, decía, esa estrategia, ese cambio en la política hemisférica de los Estados Unidos, queriendo salir del rezago y tomando al BID como un instrumento, ¿sí? Claramente rompiendo tradiciones, transgrediendo principios establecidos, lo que planteaba Lagos, ¿no? De que Chile, por ejemplo, es sede de la CEPAL, pero jamás tendría Chile una secretario o secretaria de la CEPAL, o sea, no corresponde, ¿sí? Hoy es mexicano, ¿no? Entonces, esto los Estados Unidos está simplemente rompiendo toda esa norma consuetudinaria, es decir, tiene la sede y ahora el presidente. Y además divide, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿qué pasa en el cono sur o más al sur y qué pasa más al norte, en Centroamérica y Caribe? Creo que hay que desagregar América Latina para analizarla, ¿no? Porque acá, más al sur, cuanto más al sur, hay la otra cara, la dependencia es más grande con China. Tanto Argentina como Chile, como Brasil, Uruguay, Chile y Uruguay ingresaron a la iniciativa de la Franja y la Ruta, la BRI. Argentina y Brasil aún no sabemos qué ocurrirá. Pero son países que dependen en comercio, son economías complementarias con China, ¿no? Comercio de materias primas, compra de manufactura, recepción de inversiones, de préstamos, más en el caso de Brasil y de China, cooperación técnica y la cuestión tecnológica. Sí, la tecnología de Huawei, que hoy es más económica, ofrece soluciones a la cuestión de la interconectividad de manera más rápida, y eso va avanzando, y China va avanzando en la pandemia, y estamos en una situación, en una disyuntiva, ¿no? Esa dependencia económico-comercial, y por otro lado la decisión de Trump de avanzar decididamente y salir del rezago que había en la región. Así que en ese panorama es que es delicada el escenario para las políticas exteriores, sobre todo los países del cono sur. Y en un escenario donde estamos más divididos, las posiciones negociadoras son más endebles, ¿sí? ¿Cómo negociamos mejores préstamos con los chinos? ¿Cómo negociamos que la avanzada sobre el BID no signifique una reorientación de esos fondos para el beneficio de empresas privadas de los Estados Unidos o incluso de la familia Trump? Bueno, todas esas preguntas que hoy no tenemos respuesta o no tenemos respuesta directa desde las agendas de política exterior, necesitan ser pensadas, necesitan ser elaboradas de nuestras cancillerías y de nuestras diplomacias, más allá de las cancillerías. Tenemos que pensar en una diplomacia económica en nuestros países. ¿Tú crees que este escenario, en el cual nos deja muy complicados los países de Latinoamérica, y esta tensión entre Estados Unidos y China, la cual no nos conviene, definitivamente no nos conviene, podría ser un factor de movilización? No voy a hablar de integración, porque la verdad es que el término integración, por lo menos el que yo manejo, que viene más de mis estudios en Europa, no se aplica a lo que ha ocurrido en América Latina, pero hablemos de una cooperación reforzada o una mayor colaboración o cooperación entre nuestros estados. ¿Tú crees que podría ser un factor que nos aliente a los latinoamericanos a superar ciertas divisiones ideológicas para poder salir juntos
y avanzar un poco más al menos en el diálogo entre nosotros mismos en algunos temas, por ejemplo, sanitarios, en el tema migratorio, en el tema de fronterizo. O sea, tenemos tantos temas en común que al mismo tiempo tenemos intereses o idénticos o complementarios, no contradictorios, pero que a veces necesitamos un empujón de afuera para que realmente nuestras cancillerías, nuestros políticos, nuestra propia academia empuje hacia una mayor colaboración. ¿O crees que por el contrario va a persistir esta división, esta idea de finalmente salvarse cada cual como pueda y en definitiva seguir tan fragmentados o creando instituciones que se van solapando unas con otras y vamos cerrando unas y quedan edificios enormes finalmente sin uso e inventamos otra institución que ni siquiera sabemos qué es lo que es, y estoy hablando de Prosur, hacia dónde va? Bueno, todo lo que tú conoces también respecto a América Latina, ¿crees que podría ser una motivación y que vamos a reaccionar? ¿O eres un poco más pesimista como lo soy yo, en que va a ser un poquitito más de lo mismo y vamos a seguir marcando el paso pese a todas las amenazas y desafíos que tenemos en América Latina? Excelente, excelente la pregunta. Y yo creo un poco de las dos. Es decir, tenemos que hacer un... Han cambiado las expectativas. Yo pondría en la esperanza en otro plano de acción, no en el plano de la diplomacia presidencial. Claramente ahí ya hemos perdido las esperanzas, ¿sí? No hay diálogo político, en la alta política, en la región, ¿no? Ha Y el desaparecido BID eso. nos dejó peor ahora. La Sí, verdad es que con lo que estamos... ocurrió en el BID ya es el ejemplo más claro, que Es por ahí no va. claramente cada, como el don pirulero, cada cual atiende su juego, ¿no? Okay. Y claramente ahí no tengo esperanzas. No espero, y eso también es bueno. Como dice el dicho, el que espera desespera. No espero nada ya de la diplomacia presidencial, realmente. Sí soy optimista en otros planos. Sí, diría tres planos que en la pandemia muestran tendencias positivas. ¿Sí? A veces con muy poca prensa, salvo en Twitter, que aparecen ahí, pero muy poca prensa, que son la cooperación técnica a nivel de agencias, es decir, a nivel subagencial, no ministerial siquiera, sino subagencial. Hace poco he visto un acuerdo entre Argentina y Chile de las Cierto. agencias, muy, muy interesante y muy proactivo, y eso es, en este momento es fundamental, acuerdos de proyectos, ¿sí? Concretos, acciones concretas. Y ahí, y seguramente ni los cancilleres han estado al mando de esto. Estas son iniciativas que surgen de entre las agencias, de los funcionarios, relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces deposito mucha esperanza ahí y eso está activo en la región. La Fiocruz, el Instituto Malbrand, lo que están haciendo los médicos entre sí, los institutos de salud, los científicos. Bueno, esas colaboraciones que no se ven, que tienen poca prensa, son esenciales en este momento. Ese es un plano. El otro plano es el de la diplomacia ciudadana. No hay diplomacia presidencial o es nula prácticamente, pero la diplomacia ciudadana, que es un momento, lo que también se llama diplomacia pública, es central para generar estímulos, ¿sí? Para darnos esperanza. ¿Cómo? Sociedad civil, empresas, sindicatos, academia, acuerdos. Lo virtual ayuda también, nos acerca, ¿sí? Para esta generación de lazos. Hoy, que no estaba siendo aprovechada, antes no es que no la teníamos, no estaba siendo aprovechada como lo hoy es, bueno, por una situación inédita para nosotros, histórica. Y esto yo confío, deposito en que pueda esta diplomacia ciudadana zanjar esas disputas que hay a nivel de diplomacia presidencial y estimular encuentro en la región, más que desencuentro. Y el tercer punto, que es central, o tercer plano, que es central, es la diplomacia subnacional, o la paradiplomacia, o la cooperación descentralizada, como se la nombra. Es el papel de las ciudades,
¿sí? El papel, hoy estamos claramente viendo un panorama en el que las ciudades son protagonistas, ¿sí? Para contener el virus con la gestión de las cuarentenas, ¿sí? La gestión de las cuarentenas es y debe ser federal, ¿sí? Son las ciudades. Y además, por otra parte, es un virus urbano, un virus que se mete en las ciudades, ¿sí? Y hace estragos en la densidad demográfica, a partir de las desigualdades que profundizan esos golpes con la pandemia. Y son las ciudades también las que tienen que tener un papel en el escenario post-pandemia, porque son las ciudades las que van a hacer ese ejercicio de repensar y reelaborar las estrategias de cómo vivimos. Hay que cambiar la forma en que vivimos, cómo planificamos las ciudades, el urbanismo central, pero también nosotros los ciudadanos, replantear nuestras formas de vida, lo que consumimos, cómo interactuamos con el medio ambiente. Bueno, todo eso que dio origen a este virus zoonópticos y a esa propagación, la forma en que vivimos mal. Y es en las ciudades, en lo local, donde empieza el cambio. Volviendo un poco a la pregunta de origen, de por qué se jodió el multilateralismo, y claramente partiendo de la premisa que está en crisis. ¿Cómo ves tú, o por dónde ves tú una salida a esto? ¿Es cambiar las instituciones? Porque sabemos que la ONU, para poder reformarla, requiere la aprobación o que no haya veto de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, si no, no se puede cambiar la ONU. O sea, dejaron amarradísima la constitución, digamos, la carta respecto a la ONU. Y eso pasa en muchas organizaciones, que cómo transformar estas instituciones para que realmente vayan respondiendo a las necesidades de los tiempos. La Unión Europea hizo un tremendo esfuerzo porque estaba en un punto crítico y llegaron a un tremendo acuerdo donde pusieron todas las fichas y trillones de euros que nos tienen, a diferencia de nosotros en América Latina, para tratar de salir de esta crisis multidimensional, o como lo llamó un expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, una policrisis. Bueno, a nivel sistémico, ¿cómo cambiamos las instituciones? ¿Cómo adaptamos la ONU, que se creó para el inicio de la Guerra Fría, término de la Segunda Guerra Mundial, en una idea que las 5 grandes potencias vencedoras iban a trabajar en la seguridad colectiva, que finalmente no fue así, y se vio en el manejo de la propia ONU, pero que hoy día vemos que esa ONU no responde a la realidad del siglo XXI, no responde al 2020, donde ni siquiera el Consejo de Seguridad ha tratado el tema de la pandemia, como sí lo hizo con el ébola, porque Obama llevó el tema del ébola y el Consejo de Seguridad lo trató como un tema que ponía en riesgo la seguridad internacional. Sin embargo, hoy día vemos, bueno, un escenario en que la ONU, salvo el secretario general, que está siempre muy activo en este tema, la Organización Mundial de la Salud con todos sus problemas, el resto de la agencia, pero las grandes instituciones de la ONU sencillamente están sin funcionamiento en eso. Bueno, entonces, ¿cómo podemos pensar en cambiar las instituciones? ¿Cambiaría en algo que gane Biden? ¿O sencillamente retrasaría un poco este ya desplome, como decías tú, de las instituciones? ¿Y cómo crear nuevas instituciones? Yo sé que es difícil la pregunta, pero... Es una gran pregunta para la que obviamente no tengo respuesta, pero sí lo que te puedo plantear, o que puedo plantear, es 3 tipos de escenarios, creo, a nivel prospectivo, ¿no? Escenarios prospectivos respecto del multilateralismo, sobre lo que puede pasar. Un escenario claramente optimista es que haya una reconfiguración, una reforma, una convocatoria en la Asamblea General y, más allá, si querés, una reforma del Consejo de Seguridad. Eso sería el mejor de los escenarios. Pero si vamos a 2008, la crisis, donde se hablaba, donde la aparición o la reemergencia de los países del sur global, las potencias emergentes, los BRICS, que planteaban, algunos de ellos, no todos, ¿no? No Rusia, no China, una reforma del Consejo de Seguridad,
una convocatoria a la asamblea también. Ese escenario hoy está más lejos. Hoy hay desacuerdo entre las potencias y los países emergentes son sumergentes más bien, ¿no? Brasil, Sudáfrica, sumergieron más que emergieron. O sea que ese escenario está lejos, el mejor, ¿no? El de la reconfiguración, readaptación a estos tiempos, con una agenda principal que esté centrada en el desarrollo, porque los problemas que generó la pandemia son fruto de una crisis del desarrollo, ¿sí? Fundamental. Eso está en la base de las causas de esta pandemia. Por otra parte, un segundo escenario que es más factible es el del multilateralismo a la carta. Sí, el uso para intereses propios, tanto de China como de Estados Unidos, de algunas de las instituciones multilaterales. Estados Unidos abandona la Organización Mundial de la Salud, pero China inyecta más dinero. Claramente va a tener mayor influencia. Y cada vez la tiene más en algunos organismos descentralizados de las Naciones Unidas. Y va a hacer uso de multilateralismo a la carta. Bueno, ese es un escenario. Y Estados Unidos, por otra parte, construye su red multilateral. Lo estamos viendo con el sistema interamericano. Está tomando las riendas ahora de ese sistema. En la OEA, en el BID, y así en todas las regiones. ¿Vamos a un multilateralismo a la carta? Es decir, servir a las potencias. Bueno, ese es un segundo escenario. Y un tercero, creo que es de los posibles, ¿sí? El 2 es más posible que el 1, es el más deseable, el tercero, ¿no? El 2 y el 3 son más posibles y este 3 es más deseable. Un espacio para la construcción minilateral y plurilateral, o decir, ¿cómo salir de esta trampa, de este estancamiento? Necesitamos modelos híbridos para salir. Pasos más cortos, pero pasos. Por ejemplo, construir coaliciones de defensa del multilateralismo a nivel, como decía, minilateral, plurilateral, en temáticas específicas. Un ejemplo es la CEPI, la Alianza de las Vacunas, que está en Noruega, está en México patrocinando ahí, está la Unión Europea. Hay intereses comunes de países, para decirlo de alguna manera, de segundo orden, sí, que no son las grandes potencias, Estados, la Unión Europea, América Latina, África, el ASEAN, tienen oportunidades de establecer puntos de contacto acá, coaliciones temáticas. ¿Para qué? Para revitalizar el multilateralismo en temas, con una agenda de gobernanza temática. Y ahí veo que hay una posibilidad de coalición entre esas regiones. Y esa articulación, digamos, es el escenario hoy más posible y más deseable. Ahora, dentro de ese escenario, en ese tercer escenario, ¿cómo ves el rol de nuevos actores? No solamente los actores estatales, los gobiernos, sino también de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, y estoy pensando particularmente en la fundación de Bill y Melinda Gates, que ellos son los segundos mayores contribuyentes al presupuesto de la Organización Mundial de la Salud, y que justamente cuando Estados Unidos anuncia que va a suspender el pago, ellos también lo aumentan. ¿Cómo esos otros actores, incluso transnacionales, las farmacéuticas, por ejemplo, están también jugando en esto de crear estos mini multilateralismos y donde COVAX u otras instancias para el tema de la vacuna en particular están, bueno, justamente uniéndose donde a lo mejor no está Estados Unidos, de hecho en la reunión que hizo la Unión Europea no estaba el presidente Trump, sin embargo estaban las fundaciones, estaba Bill Gates y estaban los investigadores estadounidenses y estaban las farmacéuticas estadounidenses, es decir, no es que Estados Unidos no estuviera, no estaba su presidente. Entonces, estos nuevos actores, ¿cómo pueden ir jugando también en este nuevo escenario internacional que ya venían jugando en otros temas como medio ambiente, pero ahora ya pensándolo en, bueno, una reconfiguración internacional? Muy buena pregunta, y creo que la pregunta nos lleva
a poner la lupa más allá de los estados, ¿no? Las empresas digitales, ¿no? Que tienen un papel central. Así como se habla de polarización a nivel político, lo económico, estamos viendo concentración, una alta concentración de mercado. El mapa del capital cambió, ¿sí? 2008, para tomar otra vez de referencia a la crisis, eran las extractivas las que dominaban el mundo capitalista, eran estas empresas las que representaban más de la mitad de las 20 empresas principales del mundo en cuanto a capitalización bursátil. Hoy, ese panorama, desde 2015 más o menos para acá, cambió. Es el panorama del capitalismo digital, de las plataformas digitales. Hoy, más de la mitad de esas 20 son empresas digitales. Microsoft, Facebook, del lado Alphabet, del lado de Estados Unidos, Tencent, Alibaba, del lado chino, concentran, ¿sí? Concentran. Y también, como bien decía Paulina, incursionan en el campo de la filantropía, ¿sí? Con fondos financian programas específicos, y este es un punto importante, financian programas específicos, no a la Organización Mundial de la Salud, sino que lo que hacen es capturan una agenda temática específica dentro de la organización, lo cual, por un lado, provee de fondos, pero por el otro lado, acota los márgenes de maniobra, captura la agenda de la Organización Mundial de la Salud. Tienen menor margen de maniobra porque son fondos específicos, que pueden reorientarse, pero están destinados a fines específicos. Bueno, todo ese trasfondo, donde las empresas digitales tienen cada vez más peso en la economía, pero también cada vez más injerencia en la agenda política, está generando también presión sobre el sistema institucional multilateral. O sea, esa crisis institucional de la que hablaba, del déficit, del mandato y falta de recursos también, está también atravesada por esta captura de los intereses privados. Y el tema de la vacuna es central, porque acá en la vacuna va a haber ganadores, claramente. Economía Política Internacional, Susan Strange, una de las autoras, para entender, me parece que ilustra muy bien esto. Ella se preguntaba, qui vol, en latín, ¿no? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Bueno, son los grandes ganadores, las grandes ganadoras son las empresas digitales, y el riesgo es que capturen aún más de lo que ya está esa agenda del multilateralismo. Para terminar nuestra entrevista, Bernabé, te quisiera pedir un consejo, un mensaje a todos aquellos que nos están viendo y que yo te decía que generalmente son estudiantes de pregrado, y no solamente ya hoy, ahora de Chile, sino que de América Latina, que ven estas cápsulas y estas entrevistas que comencé hace un tiempo, para motivarlos en el tema internacional, porque a veces existe mucho la percepción, o existía mucho la percepción, que o entrabas a la academia diplomática o entrabas a la academia como profesor o profesora de Derecho Internacional o Relaciones Internacionales, y se te acababa el espacio de desarrollo de profesión. ¿Qué les dirías tú hoy día a aquellos que les gustan los temas internacionales y que son de distintas disciplinas y no solamente que vienen del área del derecho, de la ciencia política o de las relaciones internacionales, pero que les gusta lo internacional? Sí, yo creo que relaciones internacionales es una disciplina de fronteras abiertas, ¿sí? Está abierta a múltiples disciplinas, ¿sí? La comprensión de lo internacional, y sí, también es versátil, o sea, nos permite en el campo laboral múltiples salidas, ¿no? Eso por un lado. Pero nos exige curiosidad y pasión, ¿sí? Creo que hay que tener esa inquietud, que es la curiosidad. ¿Por qué? Siempre me planteaba la necesidad de viajar como una forma también, no solo de conocer más y mejor otros países, sino también como una forma de conocer el propio, ¿sí? Hay una frase que dice, de Seymour Martin Lizard, que dice, quien conoce un solo país, no conoce ninguno. Bueno, nosotros, para pensar el papel de nuestros países, en todos los campos, ¿sí? De las políticas públicas, tenemos que estar mediados por una comprensión del mundo y de otros países.
siempre estamos comparando, siempre. ¿Sí? Cuando adjetivamos, clasificamos, ponderamos a estrategias, hacemos diagnósticos, estamos comparando. Y en la medida que tengamos una mejor comprensión del mundo, de la región principalmente, vamos a conocer mejor nuestros países. Creo que es, como te decía, muy amplio el campo de trabajo y a la vez apasionante porque despierta la curiosidad, despierta mayor curiosidad. Nunca termina, ¿no? Mayor conciencia de la ignorancia, volviendo a Sócrates. Además que en un mundo tan incierto, más curiosidad tenemos, porque si algo sería aburrido, sería que ya supiéramos lo que va a pasar y no cambiara nada. Y en ese sentido los académicos, las académicas, hasta gozamos con estos cambios y estos escenarios que se ven tan turbulentos porque nos hacen surgir también muchas preguntas respecto a qué va a pasar, qué efectos van a tener, cómo vamos a reaccionar, cómo van a actuar nuestros gobiernos, nosotros mismos, y la verdad es que suena un poco hasta entre masoquista y sádico el pensar que los grandes cambios, estas grandes movimientos que la estructura internacional está produciendo, bueno, al mismo tiempo a nosotros nos motivan mucho más a poner atención a lo que está pasando. Quiero agradecerte de nuevo el haberte dado este tiempo para conversar, para discutir estos temas. Yo de verdad, Bernabé, te lo digo, estoy súper feliz de haberte encontrado, entre comillas, a través de Twitter este año, el que hayamos organizado 2 seminarios de muchísima calidad en conjunto entre nuestras universidades, en que además la parte pensante, creativa y el motor de esos seminarios eres tú, y espero que ya con el título que ya le pusiste a nuestro próximo seminario lo organicemos pronto, porque va a haber que hablar después del 12-13 de septiembre sobre lo que está pasando y el escenario que se puede plantear para América Latina con una presidencia estadounidense del carácter de Mauricio Claver Carón en esa presidencia, y pensando ya cuál va a ser la vicepresidencia, y por lo tanto nos va a plantear muchas cosas. Y es que desde ya empezamos a trabajar, yo creo, en cranear una nueva actividad, y gracias de verdad por la gentileza, no solamente de hoy día conversar conmigo, sino que la verdad es que conversamos bastante seguido. Así es que gracias, Bernabé. Gracias, Paulina, te mando un gran cariño, y bueno, la pandemia tiene estas cosas buenas también. Permitió nuestra cooperación, que también es cooperación ciudadana, Argentina-Chile, ¿no? Lo que hablábamos recién, cómo se despierta de esta parálisis a nivel de falta de diálogo político en la región, ¿no? Ojalá bueno, sigamos por esta vía. Somos un ejemplo de que se puede. Bielsa nos une, acuérdate. Sí, Bielsa nos une. Y es un ejemplo. Es un ejemplo. Gracias, muchas gracias, adiós. Adiós.